Molinos, 100 años en la mesa de los argentinos. Invierta en Neuquén. Invierta con seguridad. Neuquén es confianza. Escapate de la rutina. Nueva guía IPF de circuitos turísticos. 10 corredores turísticos con mapas, fotos y circuitos imperdibles. Además, todo lo que necesitas saber sobre excursiones, lugares para comer, dormir o hacer compras. Guía IPF de circuitos turísticos. La forma más práctica de viajar por la Argentina. Auspicia Banco Galicia. Yo llego a escribir sobre fútbol porque me gusta el fútbol, no porque me guste la literatura, que me gusta, pero me gusta mucho más el fútbol. Entonces el entusiasmo a mí me parte del fútbol y llego a la literatura, no al revés. Entonces yo pienso que todas las largas horas que yo dediqué a leer... Martín Rodríguez fue gobernador de Buenos Aires entre 1821 y 1824 y su ministro estrella fue Bernardino Rivadavia. Juntos pusieron proa a favor de profundas reformas en la provincia y buscaron crear instituciones donde no las había. Se la recuerda como la feliz experiencia de Buenos Aires. ¿Qué fue la feliz experiencia? La feliz experiencia es el nombre que se le dio en su momento a la experiencia del gobierno de Buenos Aires de 1820 al 24, donde Rivadavia fue ministro de gobierno del 21 al 24. Y corresponde con unos 3 años de aplicación de una serie de reformas muy significativas en el contexto porteño de ese momento, ¿no? Es una gran variedad de reformas desde el punto de vista político, social, económico y cultural. ¿Cuáles fueron las más conmocionantes para la época, las más resistidas? La más resistida, sin duda, me parece a mí que fue la reforma del clero y la reforma militar. Igualmente impactante la reforma de ley de sufragio universal masculino. Y en el ámbito cultural, probablemente la que más se destaque es la fundación de la Universidad de Buenos Aires. El debate de la época era si convenía ser un país centralista o una confederación de estados independientes. ¿El poder y la soberanía residían en una nación o en las provincias, en los estados soberanos? Esa era la discusión en la época. El Congreso crea un ejército nacional, un banco nacional y un ejecutivo nacional. Designa a Buenos Aires capital de la República en 1826. Su territorio iba desde el Tigre hasta Ensenada en línea paralela al río. La provincia de Buenos Aires era desguazada, perdiendo las ventajas del comercio. A partir, digamos, de esa magistratura va a impulsar lo que él considera la base fundamental para la organización del Estado, que es la capitalización de Buenos Aires. Este proyecto planteaba, digamos, la creación de un distrito capital que incluía la ciudad y aparte de la campaña, cuya jurisdicción estaría pura y exclusivamente bajo la de las autoridades nacionales, es decir, la presidencia y el Congreso. Y se suprimían las autoridades provinciales, es decir,
el gobernador, que en ese momento era Las Heras, y la legislatura de Buenos Aires. Los federales reaccionaron por la decapitación de Buenos Aires. Preferían que se cree una capital nueva en otro lado. El que más alzó la voz fue el líder bonaerense federal Manuel Dorrego. Pero los unitarios continuaron, avanzaron, dictaron una constitución unitaria en 1826 y esto disparó la puja entre unitarios y federales. Este término de unitario aparece de alguna manera luego del fracaso del Congreso de 1824, en donde se conforma este grupo, ¿no? Quienes lo encarnan es fundamentalmente la figura de Bernardino Rivadavia, que es el mentor, digamos, del grupo, y luego este grupo está conformado sobre todo por diputados que participaron de ese congreso, en su mayoría de Buenos Aires, pero también del interior, y que pasaron en un principio de una actitud bastante moderada, que se tradujo en la sanción de la ley fundamental que establecía el respeto a las instituciones provinciales y al condicionamiento de la aplicación de la Constitución que resultara de ese Congreso, de la aprobación de las provincias, a una actitud más intransigente. Una de las reformas de Rivadavia en su etapa como ministro de Martín Rodríguez fue poner fin a una de las instituciones clave del pasado colonial, el Cabildo. Ocurrió en 1821 cuando abandonó sus funciones políticas. ¿Qué lugar, diría usted, le cabe en la historia a Rivadavia por lo que eso fue su aporte en esas primeras décadas independientes? Yo diría que le cabe a Rivadavia el lugar de el primer institucionalizador. La década revolucionaria estuvo marcada por un altísimo grado de provisoriedad. Ninguna de las instituciones creadas durante ese periodo logró sobrevivir a la crisis del año 20. En cambio, en la provincia de Buenos Aires, Rivadavia sentó los cimientos institucionales de ese Estado. Cimientos institucionales que perdurarían, no todos ellos, pero muchos de ellos, durante el resto del siglo y más allá. El discurso rivadaviano en contra de los privilegios de antiguo régimen, en contra de la desigualdad de los castas, es decir, aquellas categorías basadas en la mezcla racial y que implicaban una falta de derechos para ciertos grupos sociales y privilegios para otros grupos sociales, o descendientes de españoles peninsulares o de españoles americanos, por ejemplo. El discurso en contra de los privilegios corporativos, y cabe enmarcar la supresión de los conventos en Buenos Aires dentro de este aspecto del pensamiento rivadaviano. Una de las reformas más comentadas, más radicales, fue la que se le impuso a la Iglesia. Se termina con los privilegios del clero, se corta el diezmo, se suprimen algunas órdenes religiosas. Obviamente Rivadavia fue calificado como de enemigo de la religión. Desde La Rioja, el caudillo Facundo Quiroga sacó una bandera negra con el lema «Religión o muerte». ¿Cómo fue y qué significó aquel primer empréstito, el de la Berings en épocas de Rivadavia? Bueno, el empréstito que se tomó, que ya venía planteado a partir de 1822, se tomó finalmente en 1824. Fue un empréstito que trajo mucho ruido posteriormente y al mismo tiempo fue un empréstito en alguna manera simbólico para lo que iba a ser la historia económica del país, porque significó el primer paso en el endeudamiento externo de la Argentina. El empréstito en sí significaba por parte de la Baring Brothers un préstamo de 1 millón de libras esterlinas al 70%, es decir, en realidad 700.000 libras esterlinas que iban a ser utilizadas teóricamente para la construcción de un puerto, para la construcción de varios pueblos en zonas de defensa de los indios sobre todo, para también
la construcción de un sistema de aguas corrientes en la ciudad de Buenos Aires. ¿La plata para qué se usó en definitiva? No, la plata no se usó para ninguno de los fines para los que estaba inicialmente destinada. Y además significó una carga muy pesada para las finanzas del país. El empréstito dejó de pagarse durante largos años, se terminó de pagar finalmente en 1904, casi un siglo más tarde, y se decía que en ese momento se había significado para el país 24 millones de pesos fuertes, una cifra muchísimas veces superior al empréstito inicial. De la mano de este empréstito, ¿hubo corrupción? ¿Se puede decir que fue una estafa nacional? Bueno, por supuesto, porque de ninguna manera los objetivos iniciales fueron cumplidos. Es decir, ¿quién se quedó exactamente con el dinero? Bueno, hay distintas interpretaciones. El problema es que el dinero no se reflejó en las obras que tenían que haberse emprendido. Y significó, por el contrario, una sangría para el país muy grande, de modo tal de que se devolvió finalmente muchísimo más de lo que se había comprometido. Rivadavia cayó y con él su proyecto de Estado moderno y liberal. Y cayó por la gran oposición que despertaron sus políticas en el interior, en las provincias, las políticas centralistas unitarias. Y además por la costosa guerra que debió afrontar por la banda oriental con el Imperio de Brasil. Manuel Dorrego asumió como gobernador con el apoyo de los estancieros y de Juan Manuel de Rosas. Hasta la próxima semana en Noticias de la Historia.